Amén y amén. No sé cuántos de ustedes les irán a dejar una herencia, o quizá simplemente ya ustedes saben que no les van a dejar nada, ¿verdad? Algunas personas ya dan por hecho que el papá o la mamá o algún familiar les van a dejar herencias. Otros damos por hecho que no van a haber herencias de ningún tipo, ¿verdad? Aunque yo no estoy en contra de las herencias que pudieran dejarles algún familiar, sí les puedo decir hoy que con toda certeza hay una herencia que es la más valiosa, una herencia que tiene implicaciones eternas y una herencia que Dios nos da a nosotros, y esa herencia nos la da en Cristo Jesús. Y la herencia más grande que podemos recibir es que somos herederos de sus promesas. Así he titulado el sermón de hoy, herederos de sus promesas. Y hoy todos nosotros podemos estar seguros, pobres o ricos, hombres o mujeres, de este país o de aquel país, que el Señor tiene una herencia para nosotros, y la herencia que Dios tiene son sus promesas. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de un plan bien elaborado por Dios, un plan con la intención de salvar a la humanidad que ha caído en pecado. Este plan de Dios empieza en Génesis 3:15, así como lo oye. Muchas personas no lo saben, que Dios revela su plan de salvación casi al inicio de la Escritura. Cuando Adán y Eva pecan y caen, en ese mismo momento, en Génesis 3:15, Él les da la primera promesa, y Él dice en este versículo que Él va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y que donde Él promete a un Salvador que va a librar al pueblo de sus pecados, y este pueblo son todos aquellos descendientes de Adán y Eva. En otras palabras, Dios promete una salvación universal a través de un Mesías. Por muchos años, Dios vino revelando a su pueblo acerca de este Mesías. Él usó a sus profetas para ir preparando al pueblo del momento en que Él iba a traer al Salvador, a su propio Hijo. Así que Dios se tomó esto muy en serio. Dios ha planificado y planificó esto por mucho tiempo de una manera cuidadosa. Él y cada detalle lo hizo ahí para que usted y yo hoy fuéramos salvos. Por medio del profeta Jeremías, Dios les recuerda y les confirma una vez más la llegada del Mesías. Vaya usted a Jeremías 23:5-6, Jeremías 23:5-6. Y ahí vamos a ver lo que Dios habla por medio de Jeremías. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré salir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Saber que soy heredero de su promesa me da hoy la seguridad que Dios tiene un plan para mi vida, y también Dios tiene un plan para mi muerte. No todos pueden decir eso, pero los que creemos en el Señor, los que confiamos en sus promesas, sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para ti, para ti, para ti, para ti también. Y Dios tiene ese plan no solo para nuestra vida acá en la tierra, sino que Él también tiene un plan para nuestra muerte. Y eso realmente nos debe de alegrar hoy. Las cosas cuando se planifican salen mejor. A mí me ha pasado, yo sé que a usted también, cuando queremos hacer algo y no está bien planeado, ¿qué pasa? Las cosas no salen bien, ¿sí? No salen bien. Y si medio salen bien, decimos que fue de
chiripa. ¿Ha escuchado usted esa palabra? O chiripazo, dice uno, que de repente salieron las cosas así. Pero realmente las cosas salen bien cuando se planifican. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de amor. Y esas dos cosas combinadas han hecho que Dios fuera estableciendo ese plan de salvación para cada uno de nosotros. La Escritura dice en Gálatas 4:4, esta es la primera lectura que tuvimos, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aquí quiero resaltar esto. Dios dice cuando se cumplió el plazo. Esto quiere decir que Dios en el tiempo perfecto, en el tiempo señalado, en un momento específico de la historia, Dios obró para cumplir su promesa. Dios no es por casualidad que hace un poco más de 2000 años Jesús viniera y se hiciera como uno de nosotros. No fue una cosa que Dios al azar hizo así. O por qué Dios no lo hizo hace 3000 o 10000 años, o por qué Dios no lo hizo mejor, no lo hubiera hecho en el pasado, lo hubiera hecho después. No, es que Dios tiene siempre el tiempo perfecto en su plan. Ahora, el versículo 5 nos sigue relatando ¿para qué? ¿Para qué Dios ha enviado al Salvador, a su promesa? Dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. La ley de Dios simplemente es imposible de cumplirla toda por nuestros propios medios. Si no pecamos de una cosa, pecamos de otra. Podemos decir que somos quizá buenos en esta área de nuestra vida, pero en esta área fallamos. Y como consecuencia de eso, toda la humanidad entonces lleva consigo la muerte espiritual, exactamente tal y como le pasó a Adán y Eva, que se salieron del mandamiento de la ley de Dios y entonces tuvieron muerte espiritual. Y eso le pasa a todas las personas que quebrantan la ley del Señor, terminan teniendo muerte espiritual. Pablo nos dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Acá se desmiente de que si el niño es pecador o no es pecador, o que si aquel, no. Pablo, la Escritura nos enseña, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos estamos fuera del favor de Dios por nuestra naturaleza pecadora. Y estar alejado de Dios entonces también estamos alejados ¿de qué? Cuando estamos alejados de Dios, estamos alejados de su herencia y estamos alejados de su promesa. Cuando quebramos nuestra relación con Dios por el pecado, no solo caemos en pecado, que ya eso nos daña a nosotros, sino que eso nos aparta de Dios. Y al estar apartado de Dios, también las promesas de Dios también se alejan de nosotros. Pero Dios, que es grande en misericordia, usted estará de acuerdo conmigo, ¿cuántas veces no lo hemos visto en nuestra vida? Que Dios es grande en misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a nacer y a morir, a vivir bajo la ley, a fin de que Él cumpliera lo que nosotros no podíamos cumplir. La escritura que leímos hace un momento dice, a fin de que Él cumpliera con ella tomando nuestro lugar y que así fuéramos liberados de la carga del pecado y adoptados como hijos suyos. El propósito entonces de Jesús fue cumplir la ley que nosotros como humanos no podemos cumplirla. Entonces Dios manda a su Hijo Jesucristo para que Él tome su lugar y Él cumpla esa ley. Ahora, aquellos que creen esa verdad, aquellos que saben que es Jesús realmente quien nos vuelve a unir al Padre, entonces estos son ahora hijos de la promesa, herederos de las promesas de Dios. El versículo 6 de esta lectura dice, ustedes ya son hijos, ustedes ya son hijos. Estas palabras son las palabras más poderosas
que la Escritura nos puede revelar. Fíjese que cuando la Escritura dice ustedes ya son hijos, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que ustedes, ¿qué eran antes? No eran hijos de Dios. No eran hijos de Dios, pero por la promesa cumplida en Cristo, ustedes ahora ya son hijos de Dios. El nacimiento de Jesús, que ahora también nace por la palabra y por los sacramentos en nuestro corazón, nos permite adueñarnos de esa promesa. Si Jesús no ha nacido verdaderamente en su corazón, usted no puede adueñarse de esa promesa y de esa palabra que usted ahora es verdadero hijo de Dios. Así que esa promesa, cuando la hacemos nuestra, hace automáticamente que el Señor lo reciba a usted, no usted recibir al Señor, sino que el Señor lo reciba a usted como un hijo de esa promesa. El mismo versículo 6 nos sigue diciendo: Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Esta palabra de Abba Padre es una palabra de especial intimidad que un hijo puede tener con el Padre. Y cuando el Espíritu de Dios clama en nosotros, el Espíritu de Cristo clama en nuestro corazón, nosotros podemos decir también Abba Padre. Abba Padre es algo así como cuando un niño, ¿sí?, es pequeño y tiene esa confianza con su papá. ¿Cómo nos dicen los niños pequeños? Papi, papito, ¿sí? Tienen esa confianza porque saben que somos los papás. Hay esa cercanía. Entonces, Abba Padre es esa cercanía. Es como que nosotros le dijéramos a Dios papito. Pero nadie le puede decir papito a alguien que no considera a su papá, ¿sí? Uno le dice papá, papito a su papá. Y eso es lo que el Espíritu de Dios, trabajando por medio de la palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, entonces pone ahora en nosotros y en nuestra boca y en nuestra actitud para llamar a Dios papá, papito, papá. Por eso Jesús mismo nos enseñó. ¿Usted recuerda en qué porción de la Biblia Jesús nos enseña a ver a Dios de manera diferente? En el Padre nuestro. Anteriormente era imposible que los judíos le llamaran a Dios Padre nuestro. Si Dios era un poco alejado, sublime. Dios era el proveedor, Dios era el que era poderoso, pero ellos no alcanzaban a ver a Dios como un padre. La intención de Jesús es que nosotros aprendamos a ver a Dios como nuestro papá, como nuestro papito. Y entonces yo recuerdo hace muchos años en una iglesia estaba esta costumbre que cuando la gente comenzaba a llegar, entonces le enseñaban a usted a decirle a Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios. Y a mí me parecía extraño, ¿verdad? Eso. Pero cuando uno entiende que realmente Dios es Padre, que Dios es papá, que Dios es nuestro papito que está ahí, entonces nosotros podemos comprender mejor eso y también podemos hacer nuestro de mejor forma el Padre nuestro. En el versículo 7 se nos hace otra gran revelación de nuestra lectura. Así que ya no eres esclavo, fíjate, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Como eres hijo, ya no eres esclavo, porque los esclavos no tienen derecho a la herencia. Alguna vez prediqué de eso. ¿Se acuerda usted? Esclavos o libres, el sermón, hace algunos meses, esclavos o libres. Porque la verdad es que el esclavo no tiene derecho a la herencia, ¿sí? El papá anda dejando la herencia al hijo. Ahora, Jesús nos libra de la esclavitud del pecado. Y el pecado es lo que destruye la relación padre e hijo. Entonces, Jesús viene a recomponer, a rehacer esa relación de nosotros con Dios. Y ahora nosotros podemos decirle a Dios, papá, papito, acá Él es mi papá, Él tiene cuidado de mí. Por los méritos de Cristo, entonces,
todos los creyentes hoy, todos, usted y usted que nos ve ahí en casa, todos los creyentes pueden considerarse herederos de todas las bendiciones espirituales y promesas de Dios. Si usted no es verdaderamente hijo de Dios por Cristo, por la fe en Cristo, usted no puede tener todas esas bendiciones. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted le ha abierto las puertas al Señor de su vida, entonces usted puede con toda seguridad decir que usted tiene hoy una herencia. No importa si papá o mamá te dejan una herencia o no, o el tío o el abuelito o quien sea. Otra vez, yo no estoy en contra de esas herencias. Qué bueno si te la dejan, ¿sí? Excelente. Pero la realidad es que no vas a poder tener la mayor herencia que es en Dios si tú no naces de nuevo, si tú no haces a Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Hoy leímos el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, donde vemos este encuentro con Simeón y con Jesús, Jesús siendo todavía un bebé. Déjeme leer otra vez una pequeña porción de esto y con esto vamos a salir hoy. Simeón, que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel, el Espíritu estaba con él. Él era devoto, él estaba pendiente de las promesas de Dios. Ahora, en el 27 dice que movido por el Espíritu, ¿sí?, el Espíritu de Dios que estaba en él, fue al templo. Sí, fue al templo. Y cuando vio al niño Jesús, dice la Escritura que Simeón lo tomó entre sus brazos y lo bendijo. Déjeme leer acá el 29. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Esas son las palabras de Simeón cuando toma a Jesús. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese acá, cómo Simeón, movido por el Espíritu, va al templo. Es el Espíritu el que le dice a Simeón que vaya al templo a encontrarse ¿con quién? Con Dios mismo, con Jesús. Ahora, ya cuando él está ahí, ¿él qué es lo que hace? Él toma a Jesús entre sus brazos. Y es el mismo Espíritu de Dios que le revela que Jesús es el Salvador del mundo y que es también la luz a las naciones y que es la gloria de Israel. Simeón ahora sabe que él tiene a Dios mismo con él. En otras palabras, en ese momento Simeón tiene un nuevo nacimiento, porque Simeón ha abrazado a Jesús, Simeón se ha encontrado con Jesús y el Espíritu Santo le ha revelado que ese Jesús con el que se ha encontrado es Dios. Lo mismo hace la Escritura hoy. Cuando usted lee la Escritura y la Escritura le revela quién es Jesús y que Jesús es el Salvador, es el Espíritu de Dios diciéndole a usted que ese Jesús es Dios y que ese Jesús es al que a usted lo hace ahora heredero de la promesa de Dios. Nosotros hoy entonces, como Simeón, también podemos abrazar a Jesús. Podemos abrazarlo en nuestra vida y confesar con nuestra voz, con nuestras acciones, que hemos visto la salvación de Dios en nuestra vida. Nadie que no puede confesar por el Espíritu de Dios que Jesús es el Señor y el Salvador puede heredar las bendiciones de Dios. Simeón es un gran ejemplo para nosotros, que el Espíritu Santo le ha revelado quién es Jesús. El Espíritu Santo hoy también nos lo revela por medio de la palabra y los sacramentos. ¿Quién es ese Jesús que ilumina no solo nuestra vida, sino la vida de todos aquellos que creen por la palabra en Él? Salgo con esto. Ponga atención. Hoy yo los reto a compartir esa herencia que usted tiene. Yo le aseguro que si a usted hoy le heredaran una casa, un carro, usted lo compartiría de menos con los más cercanos.
Usted diría, miren qué alegría, me heredaron esta casa, me heredaron este carro, me heredaron estos bienes. Usted lo compartiría. Esta herencia que tenemos en Cristo es todavía mayor. Y esta herencia yo lo reto a que usted la comparta con otros, que otros puedan, primero entienda usted en su corazón y reciba usted esa verdad en su corazón. Y segundo, ya usted puede ir y compartir la grandeza de esa herencia, que va más allá de una casa, de un automóvil, de dinero, de qué sé yo. Esa herencia es corruptible y se va a quedar acá, se va a acabar. Mucha gente ha recibido herencias y se murió antes que las pudiera disfrutar. Muchos otros recibieron herencia y nunca la pudieron disfrutar por una enfermedad o porque no vivían en el lugar donde les heredaron una tierra, por ejemplo, vivían en otro lado y nunca la pudieron disfrutar. Esas herencias son pasajeras, pero la herencia en Cristo es eterna. Y así como Simeón hizo esa confesión por el Espíritu, usted también deje que ese mismo Espíritu lo mueva a usted. El problema que tenemos nosotros hoy en día es que nos da miedo compartirle a los demás de Jesús. Y ese miedo es porque pensamos que eso está en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios sea el que hable a través de nosotros por la palabra, entonces ese miedo desaparece. Porque no es usted, no es una historia particular y personal, sino es contar la historia de Jesús. Es contar la salvación que viene de Él. Así que ese es el reto que yo les doy hoy. ¿Sí? No ha acabado este año. Este reto será un reto para todo el año. Usted sabe que los retos están de moda hoy. Reto de hacer esto, reto de hacer otro. El reto para nosotros los cristianos hoy es ir y compartir la herencia y la promesa que tenemos en Dios. Así que vaya y comparta, vaya y comparta. Ya este año casi termina. Pero aún yo le aseguro que usted, antes de que este año termine, usted puede compartir con muchas personas acerca de esa herencia. ¿Y sabe qué es la mayor ventaja de esta herencia? Es que no va a salir de usted, viene de Dios y que es inagotable. La herencia de Dios es inagotable, esta no termina, esta no se acaba, ¿sí? Esta continúa. Y cuando usted le explica a los demás esa herencia, y ellos reciben en su corazón esta palabra y la creen, ellos van a hacer lo mismo y ellos seguirán divulgando esa herencia, que ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que esta herencia en Cristo se divulgue por todas las naciones. Que el Señor bendiga hoy su palabra y bendiga hoy la vida de cada uno de ustedes. Amén y amén.